Hoy estoy un poquito nervioso. Espero que no se note. Tema especial. Vamos a salir un poquito de Lucas. Marco, piensa hace como un mes que no estoy acá yo. Somos extremistas, ¿bien? O estoy toda la semana o después ya distintas cosas, invitados especiales, no he estado. Bueno, es lindo estar otra vez acá, aunque da nervios. Tenemos un temita especial, muchos vagos ya saben porque creo que le han dicho en el grupo, vayan, tienen que ir, no pueden faltar, porque vamos a estar hablando de... ¿Está el coso puesto ahí? No. ¿Está puesto? Ahí está. Noviazgo cristiano. Yo sé que es un tema que a nadie le importa, pero bueno, toca tratarlo, ¿no? Sí. Tenemos una comunidad muy grande de gente soltera. La mayoría son hados, pero no todos, ¿eh? No es que estamos hablando hoy para los hados. Estamos hablando para todos. Hados, jóvenes, adultos, pero también no solo para los solteros. Estamos hablando para los papás, para las mamás, para los abuelos y las abuelas, porque seguramente un abuelo quiere ver que a su nieto le vaya bien, y cuando lo ve a su nieto estar ahí medio cariñoso con alguna chica y le quiera dar un consejo y bueno, necesita saber qué dice la palabra de Dios para darle un buen consejo. O un tío, o un hermano, mucho más los padres. Entonces creo que esto del noviazgo cristiano no es algo que compete solo a los solteros y que ellos tienen que saber. Es más, creo que las personas que más tienen que saber este tema son los padres. Son aquellos que van a guiar a los nuevos novios a tomar decisiones correctas y a sus hijos a guiarlos cuándo me tengo que poner de novio, cuándo no, con quién sí, con quién no, de qué forma sí, de qué forma no. Bueno, la Biblia da principios, da pautas y los tenemos que conocer. Yo creo que Satanás últimamente ha tomado mucha ventaja en esta área y creo que es muy intencional. Es más, no queda duda que Satanás en esta última generación ha atacado muchísimo a la familia. Y uno ve las familias en la sociedad están la mayoría destruidas. Es raro encontrar en la familia tipo de el papá con la mamá que se casaron y tuvieron hijos y se mantuvieron juntos y criaron bien a sus hijos y esos hijos llegaron a grandes. Ya casi no se ve. O sea, tenés padres por un lado, madres por el otro. El hombre que tuvo sus hijos con su primer mujer se separó, tuvo otros hijos más por allá y van habiendo familias ensambladas. Bueno, y más hoy en día familias de dos papás, de dos mamás. Satanás ha hecho su obra para destruir a la familia. Y una de las formas más eficientes que tiene de destruirla es destruir las bases, destruirlas desde sus comienzos. Si logra que un matrimonio arranque mal, lo más probable es que siga mal, que termine mal, o que le cueste muchísimo después enderezar y tomar un rumbo correcto. Entonces, no es casualidad que Satanás esté metiendo la idea de los jóvenes un concepto muy errado de lo que es esta relación con el sexo opuesto. Ahora, si uno va a internet y dice, bueno, quiero aprender sobre el noviazgo, le pregunto a ChatGPT, ¿qué es el noviazgo? Bueno, ChatGPT te va a dar el concepto promedio de lo que la sociedad piensa. Y dice que...
Bueno, está medio fuera de foco el proyector. El noviazgo se entiende generalmente como una relación afectiva y voluntaria entre dos personas que están explorando la posibilidad de un compromiso más profundo, como la convivencia o el matrimonio. Eso es lo que te dice el chat. Está mal, pero no tan mal, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, esta definición. Después, inmediatamente después de la definición, el chat me dijo esto. Algunos elementos clave en esta definición. ¿Por qué digo esto? El mismo Internet, la misma inteligencia del mundo, por así decirlo. Dice, bueno, porque es una relación romántica exclusiva. Y me causa gracia que aclaró en la mayoría de los casos. O sea, porque hoy en día ni siquiera es exclusiva. Es una relación romántica a veces abierta, ¿no? Lo empieza definiendo como esto, una relación romántica. Eso es lo que está en la mente del mundo. Y dice que tiene cierto grado de exclusividad, una etapa de conocimiento mutuo. O sea, me gusta fulana, me gusta fulano, y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, me pongo de novio para conocerlo. Eso es lo que el mundo piensa, para conocerlo más, para tener este romanticismo con la persona. Compromiso progresivo, empezamos siendo amigos o por ahí nos conocimos en una aplicación de citas y después fue escalando, ¿no? Y fue... Bueno, así funciona el mundo. Sí, algo que es cierto es el reconocimiento social. Cuando hablamos de noviazgo es porque, bueno, se reconoce por el entorno que estos dos están de novios, y una duración variable dependiendo de qué es lo que tenía en mente cuando se pusieron de novio, ¿no? Algunos se ponen de novio, están 2 meses, se separan, otros 4, otros 6, otros 5 años, algunos después terminan conviviendo y ya casi nadie se termina casando hoy en día. Bueno, esto es lo que el mundo piensa del noviazgo. Me gustó fulana, me gustó fulano, quiero tener algo un poco más romántico, más cercano con él, entonces nos ponemos de novio y nos vamos conociendo y vamos probando a ver qué onda, a ver cuánto dura. Puede ser exclusivo, hoy en día no. Es más, hoy en día puede ser 2 chicos, 2 chicas, 3, 4, lo que se te ocurra. Ahora, claramente Dios cuando piensa en noviazgo, si es que Él piensa en noviazgo, no piensa en esto, ¿no? Una definición cristiana, algo de lo que tendríamos que hablar nosotros cuando hablamos de noviazgo, es algo un poco más serio, por así decirlo. Es una relación formal, obviamente, y exclusiva, obviamente, entre un hombre y una mujer, y hoy hay que aclararlo, que están en condiciones de formar un hogar, que tienen como objetivo el matrimonio. Esta relación está gobernada y dirigida por la palabra de Dios y bajo el control respectivos de padres e iglesias. Así se tiene que ver un noviazgo cristiano. Ahora vamos a pasar más de un domingo desarrollando todo esto y por qué el noviazgo cristiano es así. Pues básicamente cuando un hombre, una mujer, puede ser un hombre de 30, un hombre de 20, un hombre de 18, o mujer. O sea, cuando me refiero a hombre, me refiero a una persona que está, o mujer, que está en condiciones ya de formar un hogar. Una persona que ha crecido, que ha madurado en su fe, en su vida diaria, en su capacidad de ser independiente, a tal punto que ahora puede convivir con otra persona. Cuando un hombre o una mujer están en esa etapa y conocen a alguien con quien compartir su vida, bueno, empiezan este proyecto juntos a decir, bueno, nos vamos a casar. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos ponemos de novio y preparamos ese casamiento. Ahora, esta relación no está gobernada por lo que ellos piensen o por lo que la sociedad diga, sino por lo que Dios dice, como todo lo demás debe ser en nuestra vida, ¿no? Y es importante este último punto, bajo el control también de sus padres y de sus iglesias. Y esto sería un noviazgo cristiano hecho y derecho. Ahora, para entender cómo llegamos a donde llegamos hoy, es necesario hacer un poquito de historia. Acá me voy a ir a explicar el noviazgo desde tiempos Edad Media hasta la actualidad.
¿Y por qué quiero hacer un poquito de historia? Porque a veces uno piensa que la vida es como la vemos hoy, ¿no? Como son mis compañeros de escuela, mi compañero de trabajo, la universidad, mis amigos, como que la vida siempre fue así y esto es lo normal. Vos salís afuera y todo lo que ves no te parece demasiado raro porque vos ya viviste y naciste en esta época. Pero déjenme decirle, lo que hoy está viviendo la sociedad no es normal. Y ni siquiera está bien. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, ¿cómo fue el noviazgo a través del tiempo? Durante la Edad Media, hasta el siglo XV, años 1400 por allá, hace un montón de tiempo, o sea, desde el siglo IV hasta el XV, el noviazgo, como hoy se entiende, prácticamente no existía. O sea, no existía esto de un hombre conoce a una mujer y dice, che, somos novios, sí, estamos ahí juntitos hasta que nos casamos. Lo que había eran acuerdos familiares, sociales. Un padre conocía a una chica linda por allá de otra familia y él tenía un hijo más o menos de la edad, iba y hablaba con el otro padre, che, ¿qué te parece si que casamos a nuestros hijos? Sí, está bien, está. Arreglaban todos los padres. Los hijos no tenían casi voz ni voto en su casamiento. En la relación, una vez que el casamiento estaba arreglado, no había lo que hay hoy, o sea, besos, caricias, contacto íntimo, o sea, fuera de lo que era después del matrimonio, era mal visto por la sociedad y considerados pecados por la iglesia. Te veían en la calle dándole un beso a tu futura esposa y te condenaban. Eras una persona libertina, hereje, pecadora, no podías tener ningún contacto con la chica o el chico hasta que te casaras. Es más, venía un chico, se hacía el vivo con la chica, venía el padre capaz literalmente de matarlo. O sea, no es broma. Durante esta época surge un concepto de amor bastante que llega hasta hoy en día en ciertas formas, el amor cortés. Empieza a verse algunas cosas de romanticismo dentro de esta relación entre un hombre y una mujer, pero es un amor muy idealizado. No era el romanticismo hoy del hombre que va y le regala flores y no sé, cartita de amor, caja de bombones. Acuérdense que eran otros tiempos, o sea, caballeros, escuderos, gente a caballo matando gente. Y era la idea esta del conquistador que venía en su caballo a la torre donde estaba la princesa encerrada cautiva por el tirano y la rescataba y la sacaba de la torre y se la llevaba, ¿no? Y se casaban. Bueno, lo vemos en las películas, ahora vieron Shrek, por ejemplo. Oh. Es un buen ejemplo. Bueno. Los más chicos por ahí no, véanla, está muy buena, es casi una parodia de lo que es el amor cortés, pero es eso, ¿no? El caballero conquistador, el príncipe azul que venía, rompía todo y rescataba a la damisela. Eso era lo más romántico que podías encontrar en esa época. Pasa el tiempo, edad moderna. No sé por qué la llaman moderna porque son re viejos, hasta el siglo XVIII, año 1700. Para ellos habrán sido modernos, no sé, para nosotros son antiguos, nunca le encontré sentido al nombre, pero empieza recién ahí la idea de casarse por amor. O sea, el matrimonio ahora ya no es algo que se arregla, algo que me toca, es algo que puede haber amor en el matrimonio, ¿no? Y puedo amar a una persona y estos arreglos se dan en base al amor. Ya no era tanto algo solo frío, social. Ahora, aunque había amor de por medio, las normas seguían siendo estrictas. O sea, los encuentros eran muy supervisados, vigilados, contacto físico muy limitado. O sea, si iba más allá de darle la mano para ayudarla a bajar del carruaje, tenías un problema. No se permitía nada de romanticismo físico en la pareja. Los padres lo vigilaban mucho. El romanticismo se expresaba sobre todo en cartas, palabras, poemas. Tenemos muchos poemas interesantes de la época. Estaba permitido dentro de esta relación de noviazgo juntarse a conversar, estar junto con el otro, contactos pero muy, muy leves, o sea, te doy la mano, caminamos del codito, así viste que enganchan los codos y van caminando como damiselas y caballeros.
Era muy mal visto todavía besos o cualquier intimidad antes del matrimonio. Avanzamos un siglo más. Ay, no se le llega a ver bien la cara de los dos tipos estos. Una foto de la época. Una felicidad tenían de que se casaban. Están los dos así. Obviamente seguían algún casamiento arreglado. Ahora, que se casen así no quiere decir que van a terminar mal. Es cuestión de suerte. Ahora, cuando te casás por amor también es cuestión de suerte. Es el envoltorio cuando no hay contenido. Porque, bueno, hubo un concepto que se perdió mucho después con los siglos. El concepto al principio era que el matrimonio hacía a lo que es el amor de la pareja. Yo me casaba y porque me casaba ahora aprendo a amarlo y aprendo a convivir. Y ese amor era un amor que se hacía muy fuerte, bases muy firmes. Y vos no te separabas porque se acababa el amor, porque el amor lo construiste porque te casaste. Ahora se casan al revés, ahora me caso porque lo amo. Y claro, cuando se acaba el amor, entre comillas, se acaba el matrimonio. O sea, se invirtieron los roles. Bueno, estos evidentemente no se casaban por amor. Ahora, la ética cristiana, años anteriores también, pero sobre todo acá, empieza a influir muy fuerte en la cultura occidental y se refuerzan muchas ideas como pureza sexual, autocontrol, modestia, pudor. Los principios, después de la Reforma, cuando se expande mucho el cristianismo y cristianismo muy ortodoxo al occidente, trae consigo estos principios buenos, ¿no? De mantener cierta castidad, cierto control. Entonces, la sociedad entera es influenciada por el cristianismo. La pureza antes del matrimonio era visto como algo esencial. El noviazgo era altamente vigilado, ocurría muchas veces en casa y bajo supervisión familiar. Vos te querés casar, mi hija, la querés conocer, bueno, acá está, vení, conocela en mi casa. No te la vas a llevar afuera a pasear, a andar por ahí, ni viceversa, ¿no? O sea, por lo general era el hijo que iba a la casa de la novia, pero el padre de la novia se quedaba así mirándolos hasta que el chico se iba. No, creo que habría sido más discreto, ¿no? Cada 2 minutos aparecía, ¿quieren un cafecito, un tecito, una facturita? Me interrumpían todo el tiempo, no le sacaban los ojos de encima. El contacto físico era muy limitado, obviamente, y cuidadosamente regulado. Permitido tomarse de la mano, cercanía moderada, y acá había mucha influencia de la clase social. Más ricos eran más permisivos, más pobres por ahí les ponían más restricciones. Mal visto los besos y cualquier contacto sexual, no se podía. Estamos ya hablando siglo XIX, 1800. Voy por las ramas. Discúlpenme. ¿Vieron, cómo se llamaba esta película? Corazón Valiente, la de Mel Gibson, la que era la revolución de la independencia en Estados Unidos, más o menos por esa época, 1800. El Patriota. Es el Patriota. No, el otro era escocés, Corazón Valiente. Bueno, es el mismo papel en 2 continentes distintos. El Patriota. En un momento el hijo, que está interesado en una chica de ahí conocida, va a visitarla de noche y se queda toda la noche en la casa de la chica. ¿Se acuerdan que le hacen? ¿Alguien vio la película? Lo meten en una bolsa y lo cosen de pie a cabeza, le dejan la cabecita nomás fuera. O sea, te puede quedar así, pero lo dejan solo la cabeza, nada más. Bueno, o sea, no es inventado para la película. O sea, se hacía eso. Ese tipo de control tenían los padres sobre los hijos. Habría que implementarlo. Vendo bolsas. No. Principio del siglo XX. Acá empieza el problema. Yo no estoy siguiendo mis notas, no sé si voy bien, si voy mal. No importa. Aparece un autito ahí. Y un tipo que no se le llega a ver la cara por el proyector, pero tiene una cara de borracho impresionante. No sé cómo manejaba. Bueno, empiezan a cambiar algunas cosas. Nacen las famosas citas. Ahora no hace falta que seamos novios o matrimonio, lo que sea. Yo la veo a Ivana, una mujer linda, coqueta, quiero pasar un rato con Ivana. Entonces, bueno, Ivana, vamos a tomar un café. Y nos íbamos, ¿no? Y teníamos una cita y nos íbamos juntos a pasar el rato. Bueno, eso antes no pasaba, era mal visto, pero ahora sí. Ahora se podía tener citas y empezar a compartir, hombre con mujer, un poco más interesante.
Las parejas pasan de la supervisión familiar a encuentros privados en espacios públicos, bares, restaurantes, ahora salen solos. Aparecen, bueno, y en parte esto impulsa todo lo demás, ¿no? Aparece en el cine, el automóvil, citas nocturnas, o sea, aparece la luz eléctrica. Vos decís, ¿qué tiene que ver la luz con el noviazgo? Bueno, ahora puedo salir de noche, antes se decía de noche, se iba todo el mundo a dormir. O sea, no tenías negocios abiertos, bares abiertos de noche, muy pocos, no había mucha iluminación, muchos medios. Ahora tenés luz, tenés bares abiertos hasta las 3 de la mañana, tenés vida nocturna de la que podés empezar a ser parte, tenés cines, y qué lindo lugar para el cine, ¿no? Para los novios, donde nos vamos, nos sentamos en el último banco, apagan todas las luces, ponen la pantalla que solo alumbra un poquito al frente, y allá atrás al oscuro nadie vio nada, todo queda en el anonimato. Bueno, hoy los cines siguen siendo así, cuidado novios. Pero empiezan a aparecer todas estas cosas y se empieza a revolucionar toda esta relación entre hombre y mujer antes del matrimonio. Permitidos, bueno, los besos comienzan a ser algo más común, o sea, los tipos esos que estaban en el auto se despiden, bueno, un piquito, ella a su casa, él a la suya, ya no era mal visto, nadie los iba a condenar por esto. Se permite mayor también contacto físico, aunque todavía algunas cosas se veían mal, pero ahora un abracito, caminar mano en la cintura, manito por arriba del cuello, y la gente ya no lo condena, empieza a haber cierta permisión. Mal visto, bueno, besos apasionados, intimidad sexual y cosas todavía no se permitían. Y acá sí se pudre todo. Revolución sexual, 1960, 1980, por ahí, nacen los famosos hippies. Bueno, no nacieron antes, se rebelaron ahí, ¿no? Y yo no los llegué a ver, gracias a Dios, pero por ahí muchos incluso vivieron en esa época, ¿no? Ya veo que algún hippie hay acá. No tengo nada contra los hippies. No importa que haya sido en tu vida pasada. Pero bueno, un movimiento que promovía sexo, droga y rock and roll. ¿Qué podés esperar de esa sociedad? Hay muchos cambios importantes. Los valores cristianos ahora son totalmente dejados de lado. La sociedad se vuelve mucho más atea. Ahora tenemos teoría de evolución. Dios ya no hace falta ni que exista. Entonces, ya mi vida no se va a regular por principios religiosos, y si no hay principios religiosos, entonces los principios los inventa la sociedad, y los que inventó la sociedad son muy malos. Mayor igualdad de género, se empieza a aceptar libremente el sexo antes del matrimonio, o sea, fuera del matrimonio, incluso fuera del noviazgo. Se desasocia también la idea de noviazgo con la del matrimonio. Hasta ese momento las personas que estaban de novios, sea bien o mal, se ponían de novio para casarse. A partir de ese momento me pongo de novio porque me gusta la persona y punto. Después vemos si nos casamos, si no, si nos separamos, si lo dejamos y busco otra. El noviazgo y el matrimonio ya no se ven como sí o sí que tiene que pasar. Una cosa no lleva a la otra. Bueno, permitido besos, caricias, relaciones sexuales y un poco de todo. Ahora, lo que empieza a ser mal visto es la represión afectiva. Vos veías una parejita besándose en la casa y venía alguna vieja conservadora y decía, ay, ubíquense. Claro, no, salí vieja, ¿vos qué me decís? Soy libre de hacer lo que quiero, ¿no? Estás mal. Cualquiera que les decía, vos no podés, vos tenés que ubicarte, vos tenés que tener cierto control, se ve como represión, como que está mal. Y el mundo sigue evolucionando. Época actual. ¿Cómo son hoy los noviazgos? Terminamos de rapar el todo, ¿no? Ya en la sociedad, bueno, básicamente no hay reglas. O sea, desaparece totalmente cualquier tipo de norma establecida. Nadie puede decir hoy cómo tiene que ser un noviazgo. Ni los padres, en la mayoría de las familias. No hay reglas ni en cuanto a edad, ni en cuanto a género, ni en cuanto a número. ¿No les pasa que van al jardín a llevar el hijito y 3 años y ve que el otro de 3 años tiene la noviecita y los padres festejan, ay, mirá qué lindo, ya tiene una noviecita? 3 años, pará. Cuando tenga 10, ¿qué va a hacer ese chico, esa chica? O sea, no hay ninguna edad en cuanto a noviazgo. Y sí, por ahí son chiquitos, inocentes y todavía no hacen nada.
pero el chiquito inocente va a crecer y va a ser un adolescente, y después ¿qué le vas a decir? ¿Cómo lo frenás? Permitido lo que cada uno diga. Cada pareja pone las reglas. Hoy en el mundo cada pareja decide, ¿vas a ser mi novia? ¿Vamos a hacer una relación abierta o cerrada? Lo primero que preguntan, ¿no? Y creo que la mitad hoy por hoy son abiertas. ¿Qué quiere decir? Que es mi novia, pero puedo tener otras aparte de ella. O sea, ella es la especial, pero hay otras que son un poquito menos. U otros, o viceversa, ¿no? Ella tiene el novio, pero tiene otros amigobios, otros, no sé cómo le llaman hoy en día, amigo con derechos. Ahora, si uno ve hasta hace un siglo atrás más o menos, lo que marcaba las normas para el noviazgo eran principios cristianos. La iglesia, ya sea tanto la católica como la protestante, habían influido en la sociedad para que los principios que regulaban la conducta de este hombre, de esta mujer, que se encontraban antes del matrimonio, esos principios eran principios cristianos, regulados por valores que tenemos hoy en la Biblia. Ahora, desde un siglo atrás, mucho más, desde 50 años atrás para antes, esos principios no solo fueron dejados de lado, se dio vuelta la influencia y ahora cada vez más es el mundo el que impone sus principios a la iglesia. Las reglas que hoy tenemos para regular los noviazgos dentro de la iglesia, la mitad son de la Biblia, la otra mitad son del mundo. Y lo digo sin exagerar. Y hay muchas iglesias que hoy permiten contacto físico muy íntimo dentro del noviazgo, basta que no lleguen al sexo, cualquier cosa, no lo prohibimos, ¿no? Algunas iglesias permiten convivencias, ni que hablar, las iglesias permiten noviazgo del mismo género. ¿Y dónde vamos a poner el límite? ¿Dónde vamos a decir esto sí y esto no? Bueno, el límite no lo tenemos que pensar en, hasta dónde vamos a dejar que el mundo nos influya, sino simplemente olvidémonos de todo lo que el mundo dijo y concentrémonos en lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, hay un versículo, un consejo que da Pablo a los colosenses. Lo voy a hacer un poquito a modo de introducción. Dice Colosenses 2, 6 al 8, ahí está anotado en versión Biblia de las Américas, una versión que cada vez me gusta más. Dice, por tanto, de la manera que recibiste al Señor, a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad, o sea, tened cuidado, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo les dice a todos, no solo a los novios, estamos hablando de noviazgo, es un principio en general para la vida pero él les dice a todos, así como un día te arrepentiste de tus pecados, recibiste a Cristo, tenés la vida eterna, ahora andá en Él, andá en obediencia a Cristo, caminá de acuerdo a lo que Él dice. Firmemente arraigado, o sea, firme, un árbol que está muy arraigado en el piso, un árbol que no se va a salir fácilmente, no se va a caer con el viento, en una tormenta, no lo va a afectar. Está firme, plantado, inamovible, rebosando de gratitud. Pero hay un peligro, dice. Hay un peligro de que alguien te vuelva a cautivar. ¿Se acuerdan que Cristo nos hizo libres? Éramos esclavos del sistema de este mundo, del príncipe y la potestad del aire, y vino el Hijo y nos libertó de él y nos trasladó al reino de las tinieblas, de la luz. Nos trasladó al reino de la luz, nos hizo libres. Ahora dice, cuiden que nadie los vuelva a hacer cautivos. ¿Y cómo los pueden hacer cautivos? Por medio de filosofías y vanas sutilezas. Filosofías es el conocimiento
popular del mundo, el conocimiento general de la cultura, lo que la cultura piensa, las ideologías, los conceptos, van a sutilezas, conceptos que en realidad no tienen fundamento, son vanos, están huecos, vacíos. Y estas filosofías son según la tradición de los hombres y son conforme a los principios elementales del mundo. Ahora, cuando pensamos en noviazgo, lo que tiene que manejar nuestro noviazgo son los principios de Cristo, son las verdades de Él, nuestra fe en Él, tal como fuisteis instruidos, dice el versículo 7, esa instrucción que recibimos por medio de la palabra, eso tiene que gobernar nuestro noviazgo. Ahora, si dejamos que estos principios elementales del mundo gobiernan nuestra vida, ya vimos, y por eso quise hacer toda esta historia de cómo fue el noviazgo, ya vemos cuáles son los principios del mundo hoy. Los principios que gobiernan al mundo es libertinaje total. Los principios que gobiernan a un cristiano, ni siquiera los decidimos nosotros, Dios ya los decidió, están en su palabra. Algunos se van a recordar, sobre todo los sábados, de esta imagen. Alguien apareció acá hace un par de semanas con un dibujito parecido. ¿Se acuerdan quién fue? Ah, sí, él. Carnevale, Fernando. Bueno, muchos no estuvieron, así que vamos a reforzar este concepto. Un iceberg. Por lo general, cuando vos ves el iceberg, ¿cuánto ves del iceberg? 10%. La puntita, lo mínimo, ¿no? Pero la mayoría del iceberg, lo que el iceberg realmente es, está bajo el agua, no se ve. Esto es una figura que, es más, muchos usan para ilustrar cómo es una persona y su conducta y cómo él se desenvuelve en su entorno. Vos lo que podés ver de la persona es solamente lo que hace, es la conducta, es el comportamiento. Ahora, eso no es todo lo que la persona es. La mayoría de lo que la persona es está bajo la superficie. O hablando de persona, está adentro, no se ve. Ustedes pueden ver cómo les hablo, cómo me comporto, pero hay mucho más de mí. Todo mi ser, todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, está por dentro y no se ve. Ahora, lo que más importa no es tanto lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que no se ve determina cómo va a ser lo que se ve. Bueno, Jesús lo explicó muchas veces, ¿no? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo están adentro y salen. O sea, el problema no es lo que llegó a estar afuera, sino qué es lo que había primero adentro. Uy, que lo modificó. Bueno, se guardó mal, no importa. Eso era una pirámide. Imagínense que es una pirámide. Para ejemplificar el iceberg, la punta era más chiquita. No sé si posta que mi computadora era pirámide. Abajo, en la base, muy en el fondo donde no se ve, están los principios o verdades. Un poco más arriba, entre los principios y las verdades, y la parte que se ve que es la conducta, están los valores que yo armo en base a esas verdades que me enseñaron. Y en cuanto a lo que yo creo y los valores que tengo, después va a ser mi conducta. Ahora, si hablamos que la conducta, y vamos a hablar de noviazgo, si la conducta es el noviazgo y cómo yo quiero que sea el noviazgo de una persona y cómo tiene que ser y cómo tengo que comportar, no me serviría a mí ponerte acá un montón de reglas y decir, bueno, mira, con tu novia sola no puedes salir, no andes solos en autos, no se junten donde ningún adulto los ve, no se anden besando, podría poner un montón de reglas, pero no les va a servir de nada, porque lo que yo quiero que tengan es, me está arreglando el dibujito, bien, lo que está es la base de la pirámide, los valores, los principios, porque si esos principios están bien puestos, todo lo demás se acomoda solo. Lo que vos pensás, tus convicciones, tus valores, se van a armar en cuanto a lo que vos pensás que es verdad.
Ah, está más lindo. Bien, gracias. Ahora, los principios que tiene el mundo y los principios sobre los cuales se basa el noviazgo de la sociedad son principios muy peligrosos. Por ejemplo, si vamos a la rama de la psicología, un tal Nietzsche, padre de la psicología moderna, él te va a decir que no existen hechos, solo interpretaciones. Y el mundo se basa en esto, ¿no? No existen verdades absolutas, solo existen interpretaciones. ¿Qué quiere decir? Que pasa tal cosa y no es algo absoluto, es algo abstracto y cada uno decide cómo lo ve. Por ejemplo, lo más obvio en esto es la ideología de género, ¿no? Algo indiscutible, la persona nace hombre o nace mujer, es una verdad absoluta. Pero esta persona dice, bueno, no hay hechos, solo interpretaciones. O sea, no existe ese nació hombre o nació mujer. Cada uno interpreta como quiere. Entonces, bueno, yo interpreto que nací con órganos masculinos, pero yo me siento mujer y yo lo interpreto distinto, porque mi físico no determina mi psiquis, entonces yo me percibo otra cosa y la interpretación es la que realmente es válida, no el hecho. Y después, bueno, tenés terraplanistas, tenés un montón de gente que dice, bueno, pero para mí la Tierra es plana y la Tierra es plana. La llevan al espacio, le muestran que es una pelotita, pero no importa lo que estoy viendo, lo que yo creo es que es plana y es plana. Y es lo que vale. Lo que yo interpreto es la realidad. Ahora, cuando no hay principios inamovibles y las verdades se pueden construir en base a lo que cada uno quiere creer, cada uno hace lo que quiere. Y eso pasa con el noviazgo hoy en día. Otra base del mundo, estaba haciendo este estudio y me acordaba de una canción de una película, no me acuerdo, creo que no era de Disney, no sé, de estas películas animadas que andan dando vueltas, que gusta mucho por ahí a los adolescentes, que son mentes muy influenciables. ¿Vieron La Familia del Futuro? Muy buena película. Ya le estoy destruyendo, pero digo que es buena. O sea, la trama está buena. Termina al final de la película una canción que se hizo bastante conocida. Es más, la canción tiene un título y todo, Pequeñas Maravillas se llama la canción. Bueno, entre muchas cosas que dice la canción de esta película tan inocente, linda para niños, adolescentes, te dice, solo aquello que sentimos durará. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque hoy me levanto de buen humor y quiero abrazar a alguien y mañana me levanté de mal humor y lo quiero matar. Pero el énfasis está en lo que sentís. Solo aquello que sentís durará. Solo eso que sentís importa. La vida es un instante, lo que sientes es la única verdad. Vos imaginate, perdón, adolescentes, yo los quiero, los amo con todo el alma, pero imagínate un adolescente que tiene los sentimientos totalmente revolucionados por la etapa que está viviendo, decir, bueno, lo que vos sentís es la única verdad. ¿Cómo va a ser su vida? Ahora, cuando yo use este principio para formar mis valores, va a decir, bueno, entonces lo que yo siento es importante, entonces yo tengo derecho a hacer lo que siento, ¿no? Y hoy me quise poner de novia con fulana, y yo hombre, y la vi linda, y bueno, pero estoy enamorado, y eso alcanza, entonces me pongo de novio, ¿no? Pero claro, pasaron 3 meses y me gustó más Mengana, no fulana. Y ahora me enamoré de la otra, y bueno, y lo que corresponde es seguir mi corazón, no sigue tu corazón, el Disney te lo dice todo el tiempo, entonces deja esto y andate con la otra, porque ahora lo que sentiste guía en otra dirección. Si tu vida la gobiernan los sentimientos, vas a terminar mal, en un pozo muy, muy, muy profundo, porque el corazón es engañoso y perverso, pero el mundo te pinta otra cosa y por eso el mundo está como está. Los principios o verdades que gobiernen tu vida tienen que ser principios bíblicos, principios dados por Dios. Es la única, perdónenme la redundancia, verdad verdadera. Todas las verdades que inventa el mundo son falsas. Ay, vamos a correr con esta parte. Van a ser varios domingos, así que si se me hace muy largo cortamos y seguimos en otro. ¿Cuáles son entonces esos principios, esas bases que tienen que regir mi vida, y sobre todo en tema del noviazgo?
Bueno, son 5. No, son más, pero resumido en 5 importantes. La primera es rara, ¿no? No la escuchamos hablar nunca. La sociedad se encargó de eliminarla del mapa. Patricentrismo. Vos salís a la calle y gritás patriarcado y te va a caer un misil así encima. Porque, o sea, los padres gobernando el hogar son vistos como una tragedia hoy. Bueno, patricentrismo, piedad, preparación, pureza y paciencia. 5 principios que tenés que tener en tu vida. Padres, 5 principios que tienen que enseñar a sus hijos. Abuelos, ustedes son los sabios de la familia, 5 principios que tienen que enseñar a sus nietos. Patricentrismo. Vos decís patricentrismo y, como decía recién, la sociedad te crucifica. El patriarcado nos oprime, el feminismo nos hace libres. Mentira, también te oprime. Por el otro lado, se van al otro extremo, ¿no? Pero vos buscás lo que es patriarcado en internet, te dice, es un sistema opresor por el cual el hombre ejerce control y dominio sobre su familia. Ajá. Pero hay un problema. La Biblia manda a los hombres gobernar y dirigir sus familias. Ahora, sí es cierto que muchos hombres han abusado de este rol y de este derecho y lo han hecho con tiranía. Y no lo han hecho con amor, lo han hecho para aprovecharse de la mujer, para aprovecharse de los hijos, de las hijas, y lo han hecho mal. Por eso no quita el principio bíblico. Los padres dirigen sus hogares. Y escuchen, jóvenes solteros, sus padres dirigen sus vidas. Cuando vamos al modelo bíblico de familia, el padre es siempre la figura principal. Él es puesto por Dios como guardián, sacerdote, gobernador, proveedor y administrador de su familia. Los padres son buenos. Más allá de todo lo que ves en la televisión, vieron que cualquier serie familiar que veas, no sé, no se me ocurre ninguna ahora, películas donde hay hijos y hay padres, siempre el padre es el tonto. Bueno, mirá los Simpsons. Los hijos son los astutos, los vivos, lo que hacen todo. El padre es un idiota. Perdónenme que lo diga así, es salame. No sirve para nada. Y cualquier película que buscas donde hay familias, los medios te presentan esto, los padres son tontos, los padres no hay que obedecerlos, hay que buscar la vuelta para poder hacer lo que quiero sin que mi padre los vea porque mi padre no tiene ni idea, es un anticuado, es un gruñón, es un inepto. Bueno, eso te lo implantaron, eso no es así. Tu papá tiene muchos más años que vos. Quien quiera que seas que me estás escuchando, esto se aplica a eso. Tu papá tiene más años que vos. Así tengas 80 años y tu papá está vivo, tiene más años que vos. Y por lo tanto, y esto es como regla natural, no es algo sí o sí en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos tu papá tiene más sabiduría que vos, más conocimiento, más madurez, y es el que puede guiarte mejor de lo que vos pensás. Entonces la Biblia toma al padre y lo pone encargado de dirigir su casa. Sí. Indistintamente si el padre es cristiano o no. Sí. En muchas formas sí, en algunas formas no. Ay. Sí. Y acá se me acabó. Bueno, el domingo que viene hablamos de patricentrismo. Obviamente, tu vida tiene que estar controlada por valores cristianos, ¿no? Ahora, hay un riesgo, y es cierto que cuando nuestro papá o nuestra mamá, a veces hogares que no tengo papá, tengo mamá, y es ella la que está encargada de dirigir el hogar, cuando ellos no tienen estos principios bíblicos, porque no son del Señor, o porque están apartados, o por lo que sea, les va a costar mucho guiarme en los caminos del Señor. Ahora, hay un principio bíblico de obediencia, de vida a los padres,
que no influye si el padre es creyente o no. Vos debés obedecer a tus padres sobre casi todas las cosas. Digo casi porque solo cuando tu papá te manda a hacer algo que Dios dice que no, ahí es no. Ahora, en relación a noviazgos, obviamente tu papá no va a enseñarte estos valores de lo que vamos a hablar por ahí en esta serie de estudios de cómo tenés que conducirte en tu noviazgo, porque él tiene otros principios. Bueno, tu papá muy posiblemente no te mande a besar a tu novio si sos chica, o te mande a besar a tu novia si sos chico, simplemente te dé el permiso de hacerlo. Bueno, cuando tenés el permiso, vos tenés que saber que Dios no te da permiso. Me adelanté como 3 principios adelante del principio de la pureza, pero bueno, vos tenés que saber que hay un Dios que está sobre tu papá, y bueno, los principios bíblicos son bíblicos, te los enseñe tu papá o no. Pero sí, tu papá te puede decir, por ejemplo, no, vos sos muy chica, todavía no podés tener un novio, y si es creyente o no es creyente, no importa, lo tenés que obedecer, porque tu papá es el que decide en cuanto a con quién deberías casarte. Uy, tendríamos que entrar en esa etapa, pero no, se fue el tiempo. No decide, te enseña a elegir. Sí, pero cuando, bíblicamente, cuando un padre dice, con esta persona no, es un no. Es como la Biblia lo enseña. O sea, no es como la sociedad lo entiende hoy. Hoy la sociedad le da muchísima libertad a los jóvenes, incluso a los adolescentes, a poder elegir independientemente de sus padres. El domingo que viene va a tener que ser. Vamos a ver cómo la Biblia dice no. Mientras vos vivís con tu papá y por ende también tu mamá, son los que deciden sobre tu vida. Pero volvemos a la época antigua, decía que el padre decía, con este sí, con este no. Es decir, era un casamiento arreglado. Ya no por ellos mismos, sino por padre. Es decir, Ya, decía, sí, no... pero como dije hace un rato, los principios no los vamos a regir por las épocas o por la sociedad. No es que como en la sociedad moderna, hoy las personas pueden hacer tales cosas, lo vamos a meter en la iglesia, porque si no, caemos en esto de que, bueno, empezamos a regir la iglesia por normas seculares y ya dejamos incluso bueno, hace rato la iglesia dejó de influenciar en la sociedad con normas bíblicas, pero no tenemos que pasarnos al otro extremo. Sí es cierto que hay, o sea, no hay muchos padres tiranos que le van a decir a su hija enamorada de un buen chico, no, mira, yo sé que tu corazón está ahí, pero no, porque te odio. No, o sea, no pasa. Pero sí, si el padre de la chica o del chico, o sea, para los dos lados, ¿no? Ve que la otra persona no le conviene a su hijo por la razón que él ve que su hijo, como es joven y es necio, jóvenes, la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. El padre ya creció, pasó esa etapa, y él puede ver cosas que su hijo no. El deber del padre es impedir la necedad del hijo, y si lo ve tomar una mala decisión, decir, no, con esta persona no. Sí. El padre le dice, y el hijo no lo cumple. Tiene 2 opciones. El padre hizo lo que tenía que hacer. Sí. Sí, obviamente. O sea, Aparte, no importaría la edad, o sí importa. Si está bajo el techo. importa la relación. O sea, mientras está bajo tu techo no tiene opción. No tiene opción. Tenés que hacer lo que yo digo porque vos estás bajo mi esfera de autoridad. O sea, Dios puso al padre como autoridad. No es la sociedad, no es la iglesia. Dios estableció ese orden. El hombre como patriarca y cabeza de su hogar. Mientras está bajo el techo de sus padres, Dios lo manda obedecer. Es más, vamos a ver después versículos que incluso Dios, en el Antiguo Testamento, no es una ley para hoy, pero Dios mandaba apedrear y matar a los hijos que bajo esa esfera de familia no querían obedecer a sus padres. O sea, me hacía esa pregunta hace 3.000 años atrás, yo te hubiera dicho, bueno, si el papá le dijo, el hijo no hizo caso, tenés que llevarlo a la puerta de la ciudad, denunciarlo, agarran piedra entre todos y lo matan. A ese nivel.
Hoy en día obviamente no lo vamos a hacer, aparte vamos todos presos. Si yo digo esto se está grabando, mira, voy preso yo. No lo vamos a hacer, no son reglas para hoy, pero sientan un principio. La obediencia no es negociable dentro del hogar. Ahora, lo que el hijo tiene que hacer, si quiere hacer su vida y hacer lo que a él se le ocurra, que haga lo que hizo el hijo pródigo. Decir, bueno, sin pedir la herencia, no se la van a dar, pero digo, bueno, quiero hacer mi vida, quiero hacer lo que yo quiero, tengo que necesariamente salir del techo de mi padre y ahí puedo tomar mis decisiones. No se los recomiendo, es una decisión por lo general en rebeldía, es mi padre me dice lo que me conviene. Ahora, ¿vieron cómo le fue al hijo pródigo? Por su decisión. Pero creo que, y reaccionamos a esto porque tenemos este chip en la cabeza que nos metió la sociedad. Los padres oprimen. Si mi papá me dice que no, lo primero que pienso es me está oprimiendo. Cuando lo primero que tengo que pensar es me está cuidando y me está amando. ¿Pero por qué pensamos distinto? Bueno, porque hace 50 años que vivimos en una sociedad totalmente libertina y que sistemáticamente ha socavado la autoridad de los padres. Por eso quería empezar con patricentrismo, el rol de los padres en el noviazgo. Tantos matrimonios hoy serían distintos, tantas vidas no se hubieran arruinado si los hijos hubieran hecho caso a sus padres cuando le dijeron que no. Conozco muchos, o sea, no es algo solamente teórico. Conozco matrimonios que el papá le dijo, no te conviene, mirá, por acá no. Él y ella, conozco ambos casos, no hicieron caso y hoy pagan las consecuencias. ¿Por qué? El papá estaba adivinando. No, el papá sabía. Porque Dios lo puso en ese rol de cuidar el corazón y la vida de sus hijos y sus hijas. Me queda la mitad del estudio para el domingo que viene. Vamos a estar varios domingos con esto. No me quiero apurar y no quiero tampoco dejar muchas dudas. Es más, no va a ser tan a modo de predicación, va a ser más a modo de taller. Así que si me quieren interrumpir, me interrumpen. Bien, Meli. Bien. Me gusta que me interrumpan. Porque son conceptos que obviamente no están en la sociedad y que tristemente, no digo en todas, pero en muchas iglesias tampoco están. Entonces, por ahí es bueno reafirmarlo y las dudas que surjan, aclararlas. Porque son conceptos por ahí bíblicos que los hemos enterrado en un cajón por amoldarnos al mundo. Y lo digo yo habiéndolo hecho primeramente en mi vida. Y tal vez yo habiéndolo hecho primeramente en mi noviazgo. Y creo que he pagado las consecuencias que quiero que jóvenes, chicos, ustedes no paguen. Que no se equivoquen tal vez como yo me equivoqué o como sus padres se equivocaron, porque nadie es perfecto. Creo que es tiempo de volver a los principios bíblicos, más allá de cómo sea la sociedad. Van a ser una serie de estudios difíciles, pero si logro poner en sus corazones una chispita de estos principios, su vida va a ser, y su matrimonio, y no solo ustedes, Dios va a ser glorificado a través de ustedes con sus vidas. Eso es lo que quiero. Terminamos, después seguimos, oramos. Padre del cielo, es tan amplia tu palabra. Tal vez he calculado mal los tiempos, quedó mucho para decir, pero bueno, tú nos darás oportunidades de seguir escuchando. Señor, vivimos en una guerra contra el príncipe de las tinieblas, contra el príncipe de este mundo. Y confesamos y confieso, Señor, que en tu iglesia el día de hoy, y no lo digo por esto, digo por tu iglesia, en el mundo, hoy en lo que es relación hombre-mujer, lo que es pureza, lo que es noviazgo, lo que es incluso matrimonios, nos hemos apartado de tus caminos y de tus verdades, en muchas formas. Gracias porque tú nos sigues preservando y en muchas formas aún seguimos ahí. En muchas formas tu misericordia sigue teniéndonos paciencia y bendiciéndonos a pesar de. Pero Señor, no queremos que
tengas que tener siempre esa paciencia, esa misericordia y que te avergüences tal vez de nuestra conducta. Queremos honrarte, queremos obedecerte y queremos hacer las cosas bien. Señor, ayuda a esta iglesia, Señor, a estar atenta a estos principios. Ayúdame a mí, Señor, a poder comunicarlos y, Señor, que de ninguna forma me aparte, Señor, de tu verdad. Señor, dejamos ahora lo que resta, Señor, de este día en tus manos y también lo que van a ser las próximas series de estudios, Señor, para que tú nos acompañes. En nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.